Te pedimos, Dios, que tú, oh Padre amado, abras nuestros ojos, nuestros oídos para el aprendizaje y tú seas el que nos dirija en todo lo que hablemos, que podamos discutir, aclarar, Señor, y aún aquellas cosas, Señor, que quizás no podamos entender, podamos confiadamente saber que tú eres quien das toda sabiduría y toda inteligencia y que la podemos pedir porque tú estás dispuesto a darnos. Señor, te doy gracias por este espacio, por cada uno de estos hermanos que están aquí en esta mañana hermosa. Señor, en el nombre de Jesús, amén, amén. Todavía no es encendido, ¿verdad? Sí. Ay, santo Dios. Y yo... Dios les bendiga a todos en esta mañana hermosa. Continuamos en el proyecto Antorchas Encendidas. En estos espacios estamos estudiando las diferentes vertientes y creencias religiosas. En esta mañana vamos a estar hablando de una de las vertientes que es el Islam. Dentro del Islam, ¿verdad? Se define como una de las religiones más grandes del mundo, donde se cree en un solo Dios, pero también dentro del Islam hay movimientos que son religiosos políticos, que nosotros nos vamos a enfocar más en lo religioso, pero esas dos áreas están bien entrelazadas. Se describe que el Islam tiene mucha relación con el judaísmo y el cristianismo en términos de que se originan a partir de la vida de Abraham cuando tuvo a Ismael, y de ahí, de esa área, empiezan a dividirse y se trabaja como parte de ancestros de Abraham, y hablan de que son descendientes de Ibrahim, que es como le llaman a Abraham. Se distingue el judaísmo del Islam porque ellos se dejan llevar específicamente por un profeta llamado Mahoma. Ellos no creen en Jesús como hijo de Dios, no creen en Jesús como parte de la Trinidad. Ellos hablan de un Jesús como profeta, pero no un Jesús que vino a salvar. Si hablan de Mahoma como mensajero de Dios, y Mahoma vino mucho después de Jesús. Y más adelante vamos a dar unos datos biográficos de Mahoma para que lo tengan claro, ¿verdad? Por lo menos no vamos a discutir toda la biografía, pero para que tengan conocimiento. Yo quiero, antes de seguir, hacer claro que la Biblia en Mateo 24, en los versos 23 y 24, nos hace Jesús una advertencia. ¿Y por qué la traigo? Dice, entonces si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad allá, allí no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún los escogidos. ¿Por qué traigo este texto? Porque es importante nosotros conocer todas las vertientes religiosas. No podemos cerrarnos y entender que solo Jesucristo es quien nos conduce a la salvación a través del sacrificio. Así que por esa razón yo los traigo, pero para que estemos alerta y nuestra fe no se tambalee por lo que estudiamos o por lo que escuchamos. Dentro de el islamismo se utiliza un libro, la hermana Nora me lo facilitó, y este es el Corán. El Corán es considerado la palabra de Dios revelada a Mahoma. Ellos también tienen otros libros importantes y algunos de ellos consideran el Antiguo Testamento como parte, sobre todo los que se rigen más específicamente por las leyes. También tienen otros libros
que son los que rigen el comportamiento de la sociedad. Y estos le hablan como los libros de los Salmos y también algo de los evangelios en términos generales, porque lo ven como parte de la historia. Y es importante que lo tengamos claro. El Islam venera a Alá, que lo llaman o quieren definirlo como Dios, pero tenemos que tener mucho cuidado porque no se refieren al mismo Dios. Yo espero que me estén atendiendo. Y es considerado el único Dios y no toleran representaciones gráficas. Quiere decir que ellos no creen en imágenes y representaciones. Si vamos a la historia y vamos a los diferentes países donde se practican diferentes religiones, donde el Islam se propagó en diferentes épocas, por ejemplo, vamos al área de Vietnam. En Vietnam tienen templos con muchas imágenes. Y en una época llegaron muchos musulmanes. Y aparecen entonces todas esas imágenes con los cuellos cortados. ¿Por qué? Porque no creen en las imágenes. Nosotros tampoco, ¿verdad? Pero ellos son bien drásticos en sus creencias. Y estamos dando una introducción porque vamos a trabajar lo específico y vamos a ir viendo durante 5 domingos, así que vamos a estar aquí. No se lo puede perder. El Islam se divide en 2 ramas principales. Dentro de ellos está el sunismo y el chiismo, y eso está sonando mucho en estos días en las noticias, ¿verdad? Eso está ahí al palo. Y hay otras ramas que son el yariyismo y otra forma que es un misticismo islámico llamado sufismo, que estos son como las denominaciones o las vertientes dentro del Islam. Hay unos que son más radicales, unos más liberales y otros que son más tradicionales a las creencias en términos del Antiguo Testamento, más religión y menos política, para llamarlo así. Los sunistas es el grupo mayor a nivel mundial. Los sunitas son a mayor. En este caso, ellos creen en la suna, que es una colección de dichos y hechos de Mahoma. Ahí ellos hacen a un lado todos los demás y lo que diga Mahoma es ley. Eso es lo que establecen. Y es casi tan valorado como el Corán, lo que dice. Dentro del chiita, el sunismo considera legítimos los primeros 4 califas, que eran sucesores de Mahoma. Quiere decir que lo que hacían era como si fueran los monarcas y cada uno iba a sustituir al otro. El chiismo es la segunda rama más importante del Islam y aquí los primeros 3 califas son admitidos. Y, perdón, el cuarto, pues pertenecía específicamente a la familia de Mahoma. Aquí ellos lo veían como si fuera una monarquía, es aceptado porque es de la misma familia. Y por esa razón, estos 2 movimientos están hoy día peleando, jalándose los pelos, por la variedad y las creencias. Y ustedes me van a decir, la mayoría de ellos, aun cuando son pueblos hermanos, no se relacionan, no se llevan por esta diferencia en religión. Actualmente cuando en Génesis el autor habla sobre Ismael, que es el que es como que dice que ellos descienden, lo describe como una cabra y dice que va a ser todos contra él y él contra todos. Y esa ha sido siempre una característica de todos estos pueblos que son descendientes de Ismael. Entonces, ¿qué vas a decir? No, pero había mencionado un poco de esto, y eso que está trayendo la hermana Iraida es cierto. Bíblicamente se describen como los peleones, que iban a pelear con los demás y con ellos mismos.
Y eso mismo es lo que ha estado ocurriendo. Y quiero hacerlo bien claro, porque a veces nosotros generalizamos y pensamos que los árabes y musulmanes es sinónimo, y no son sinónimos. No todos los árabes son musulmanes, ni todos los musulmanes son árabes. Le voy a dar un ejemplo. Nosotros podemos pensar que hoy mismo Irak es árabe, y Irak no es árabe, Irak es persa. Es persa, pero dentro de esos persas hay unos grupos que son musulmanes. Y cuando hablamos del musulmán, son los que creen en el Islam. Pero hay árabes cristianos, hay árabes que no creen en nada. Árabes son los descendientes que vienen del territorio arábico. Y eso lo tenemos que tener en cuenta, porque a veces caemos en el error de decir, ay, que todos esos árabes, y entramos en discrimen, ¿verdad? Porque utilizamos expresiones por desconocimiento. El caso de Turquía tampoco son árabes, son turcos. Los sirios vienen de lo que era la antigua Siria, que son sirios. Que dentro de Turquía, de Siria, hay musulmanes, es cierto. Dentro de Siria hay cristianos, dentro de Turquía hay cristianos, aún en medio de Irak hay cristianos, ahí hay cristianos. Nora, ¿querías añadir algo? No podemos perder la perspectiva, ¿verdad? Que Irak lo conocemos como Irak, pero en el antiguo era Babilonia. En lo que es Imperio Otomano, Persa, se conoce como Anatolia. Anatolia. Yo pensé que todos podemos hacer la conexión. Pero es importante, ¿verdad? Saber eso, para poder hacer diferencias, como tú bien has dicho, que no todos lo podemos mezclar con los hermanos, ¿me entiendes? Exactamente, son diferentes. Que es aquellos que siguen y practican el Islam, se les llama musulmán, no importa de dónde provengan o de dónde sean. Que es cierto que hay lugares que han adquirido y establecen todas las leyes, y hay lo que se llama, el islámico, todo lo que se relaciona con el Islam. Puede ser la arquitectura, los textos, la escritura, las leyes, la vestimenta y todo lo que tenga que ver con la religión. Es islámico, ¿por qué? Porque creen en el Islam y todo lo que se mueve a su alrededor tiene que ver con esas creencias. Y recuerde que van relacionados religioso y político. El islamista es a la persona que quiere que se aplique la ley, específicamente en la política. Musulmán es el religioso, ¿verdad? El islamista es el que quiere imponer la sharia. ¿Qué es la sharia? Eso mismo. Las leyes de convivencia de ellos, pero como están tan atados a la religión, como prácticamente son monoteístas, la gran mayoría de ellas se basan en las suras. Con los hechos de Mahoma, que son una regla. Ajá. Vamos, como una especie de espías, que siempre están en la calle para velar que se cumpla la sharia. Y son tan entrevistas a muchas áreas que, por ejemplo, hace como un año, una muchacha de 22 años, por simplemente la vestimenta que tenía, se le entre los tobillos, le dispararon al tobillo. Y la llevaron presa y de ahí se descargó y murió. 22 solamente por eso, o sea, que te lo llevan, como tú dices, al extremo. Al extremo. Pero están pendientes de que se cumpla esa ley, según ellos, ¿verdad? Esa ley es la que establece, como dijeron Iraida y Nora, establece cómo se van a comportar. Y ese comportamiento, no me gusta usar la palabra, se van rígidos. Iba a usar la otra palabra, pero no voy a.
Ajá, son más fundamentalistas, son más rígidos y todo lo que se hace tiene que seguir esa regla. Una regla, las mujeres van a un lado, los hombres van a otro. Las mujeres van a vestir de esta manera. La burka tiene que estar siempre hasta acá, no abajo. No abajo. Porque se le vea un poco de cabello que se le bajó, pueden arrestarla y puede causar la muerte. Yo creo que el año pasado mataron a una joven porque se le cayó el manto y al caerse la cogieron presa y la mataron. Esos son fundamentalistas, van a lados opuestos, extremos, y ya usted se está dando cuenta que no es solamente una creencia religiosa. ¿Cómo tú puedes amar al ser humano o amar al prójimo? Si por ese tipo de cosas tú vas a llevar al ser humano a ese extremo. Lo que pasa es que para ellos el prójimo no es el concepto que nosotros conocemos los cristianos. Para nosotros los cristianos el prójimo es el más próximo a ti, negro, blanco, amarillo, más próximo a ti. Pero para ellos el prójimo es el que es igual a ellos en cuanto a creencias religiosas. Porque si no, los demás son infieles. Todos los demás son infieles. Así que más nunca el concepto de prójimo que nosotros conocemos, que nos dice la Biblia, es el concepto para ellos de prójimo. Tú no perteneces aquí, no crees en lo que yo creo, no haces lo que yo digo, no sigas, tú eres un infiel. No eres mi prójimo. Es importante conocer eso. Que a veces no tenemos esos elementos para hacer juicio. ¿Por qué? Porque pensamos que creen cosas buenas y cuando discutamos los pilares, hay unas cosas fundamentales que en el papel suenan muy bonito, se oyen muy bonito y pues son unas prácticas que en cualquier lugar son beneficiosas, pero cuando empiezan a desvirtuarse de esa práctica, pues entonces se convierte en elementos que opresionan a la gente. Cuando hace unos años, cuando el ejército de los Estados Unidos sale de Afganistán, que aquello fue una invasión en ese momento, sale, retoma de nuevo el Islam, el Talibán retoma el gobierno, y hubo unos sucesos que salieron a nivel de noticias a nivel mundial, donde las mujeres pasaban por encima de una oreja que había a sus hijas y se las entregaban a los soldados porque no querían que vivieran la represión. El ejército de los Estados Unidos fue un periodo de 20 años, una guerra absurda, pero en esos 20 años hubo un progreso grandísimo en cuanto a la libertad. Podían guiar, aunque fuera como hombre. Estudiar. Y por qué es importante traer eso, no estamos hablando del punto de vista de invasión. No. Es simplemente ese tipo de gobierno islamista lo que trae es una represión por lo que dijo Noah. Absoluto. En el concepto prójimo ellos no existen. Es cumple la ley o no la cumple. Y daba pena ver cómo un hijo es un hijo y cómo prefieren pasarlo por encima y entregárselo a otro por cuestiones de que no vivan a ese nivel de ese gobierno. Es importante que tengamos esto claro porque ya que se ha ido, estamos discutiendo esto, también tener claro que el hombre en esta sociedad es el que ocupa el primer lugar y la posición privilegiada. La mujer es una posesión. El segundo lugar, en términos generales, ¿verdad? Puede haber sus excepciones, pero en términos generales la mujer es otra posesión, como una silla, como una casa. Y cuando le digo esto, es porque las reglas las establece el hombre, en términos religiosos y políticos. La mujer va a estar con el padre hasta que se case y pasa del padre al esposo. Al esposo. Y luego de ahí es lo que el esposo diga. Exactamente. Están los que se llaman los crímenes de honor, porque el esposo y el hermano mayor son los que tienen potestades. Si ella ha incumplido, la pueden matar y legalmente no le hacen nada. Porque se llaman crímenes de honor. De honor. Va por encima de cualquier otra cosa. Exactamente. Quiero establecer, ¿verdad? Para que más o menos tengamos idea, que yo quería presentarlo, pero no tenía hoy. Pero espero que el próximo domingo lo podamos tener. Tengo los países árabes
está Mauritania. Esto está en África, en el continente africano, para que tengamos claro. Lo que nosotros llamamos Morocco. Sí. Morocco, está Algeria, está Tunisia, Libia, Egipto, Sudán, Líbano, Siria, que le dije que dentro de Siria ellos lo ponen como árabe, pero realmente ahí hay grupos de asirios y hay también los drusos dentro de ese grupo. Está Irak, Jordania, está Bahrein, Qatar, Arabia Saudita, Yemen, está Omán, los Emiratos Árabes, está Somalia, que son parte de este grupo árabe, Kuwait, que los hemos estado escuchando, y en estos días pues van a estar oyendo más de esto. Es importante que lo tengamos claro. Dentro de esos países que hay países musulmanes, no todos tienen las leyes estrictas de decir que tienen un Estado islámico. Irak practica un Estado islámico. ¿Por qué? Porque son las reglas y las leyes. Ay, se me quedó también está Pakistán, que tienen parte de lo que son musulmanes. Y que también, y Afganistán, que son bien rígidos en ese aspecto. Ahí están los talibanes. Y los talibanes tienen otras características y otras cualidades, pues que quizás más adelante pues las podemos mencionar. Dentro de lo que estamos hablando, el Islam se remonta al siglo VII en la península arábiga, que es donde comienza. Según la tradición islámica, fue cuando Mahoma comenzó a difundir su mensaje religioso. Quiere decir que esto fue mucho después de Jesús, para tenerlo claro. Que quiere decir que en ese siglo I empezó que a verse esos falsos profetas que se están levantando ya. Tan pronto Jesús se fue, ya empieza ese movimiento, que comenzaron con creencias genuinas, porque comenzaron estudiando ¿qué? La Torá, los escritos del Antiguo Testamento, pero empezaron a vivir donde las vivencias individuales transformaron las interpretaciones. Y eso lo tenemos que tener claro, porque dentro del Islam hay muchas vertientes de acuerdo a las interpretaciones. ¿Por qué razón? Ellos utilizan una expresión que se llama la jamula, que son las familias. Y siempre en una familia hay una persona que es el que guía, el guía espiritual. Y le llaman imán. Y los imán no necesariamente tienen unos estudios certificados, por lo tanto, establecen sus propias interpretaciones por familia y van haciendo sus propias interpretaciones, y eso hace que algunos se conviertan en grupos más fuertes, más rígidos en cuanto a sus creencias para imponer. Ahí es parte del mapa de los países árabes, de toda esa región. Ahí están en Arabia y el área de África, que es en el otro lado, que también hay en la parte norte. Y en Morocco hay una población judía grande también. O sea que hay, y los que hemos tenido la oportunidad de viajar parte de Europa, podemos ver que primero convivieron juntos sin ningún problema. En el área de España hubo áreas, lo que le llaman la judería, que está la diferencia entre lo que es judío y el área de los sefardíes, sí. Y está la herencia de los dos de árabes y judíos, y están en esas áreas. Se dice que
Cuando Mahoma empezó a hablar, a predicar, ¿verdad?, a dar sus opiniones, habían muchas comunidades nómadas. Abraham viene de una familia nómada. Lo sacaron de Kuwait, que era Ur de los Caldeos, y vas a caminar. Eran familias nómadas. Entonces, Mahoma lo que hizo es empezar a hablar, a contar sus experiencias. Y ya mismo le voy a dar unos datitos de Mahoma. Estas poblaciones eran politeístas. Y entonces empiezan a hablarle de un único Dios. Un único Dios. Lo estaban recibiendo de los judíos, pero ahora también, y de la iglesia cristiana que empezó, pero ahora también Mahoma estaba trayendo otra vertiente. Mahoma era originario de la Meca. Según el relato religioso, tuvo una revelación a los 40 años en las afueras de la ciudad, cuando, según el ángel Gabriel, se le apareció a lo alto de una montaña, y desde entonces tuvo unas revelaciones y se dedicó a predicar. Según él, era la antigua y verdadera religión, la que había dado Moisés y Abraham y Jesús antes que él. Y le voy a dar algunos datos de la biografía. Mahoma nació en la Meca en el 570. Se le conoce realmente Mohamed, pero en español nosotros le decimos Mahoma. Quizás vamos a un lugar de eso y nos dicen, no se llama así, porque a ellos no les disgusta que les diga Mahoma. Y en una época se le decían mahometanos y tampoco les gusta que le digan mahometanos. Son musulmanes. Procedía de una familia pobre, pero noble. Perdió a sus padres siendo muy joven y fue recogido por su abuelo. Murió su abuelo, después su tío, y según la tradición, cuando contaba con 5 años, tuvo una experiencia donde unos hombres vestidos de blanco le quitaron el corazón. Le quitaron un paño negro que lo cubría. Y Mahoma sufrió la ruina de su familia y tuvo que trabajar como aguador, como agricultor, como recadero, como pastor, como camellero, como conductor de caravana. Así que estuvo viajando a otra cultura. Y en ese conoció una viuda rica e inteligente que le llevaba 15 años y se casó con ella. Tuvo 3 hijos varones y 3 hijas. Aunque se cree que no hay foto específica de Mahoma, así de que han existido. ¿Por qué? Porque ellos no quieren adoración a Mahoma. ¿Por qué? Porque es idolatría y sería que ocupara el lugar de Dios. Que ya trae una fotito por ahí. Durante 15 años llevó una vida tranquila y asosegada, pero en el año 610 ellos le llaman que tuvo una revelación o una alucinación. Y entonces ahí fue lo que les mencioné, que el ángel Gabriel le habló y le dijo que había un solo Dios, que era Alá, y le dijo que él era el profeta que él iba a ser el profeta. Y uno de sus primos pues lo secundó, así que le dieron el visto bueno para que entonces él empezara a colaborar con él y empezaron vamos a decir, a evangelizar, a moverse, a contar, a hablar. Y dice que en una de las apariciones se encontró con Abraham, con Moisés y con Jesús. Y obviamente tuvo que luchar ¿con quiénes? Con los judíos y con los cristianos. Que habían tenido, los judíos estaban claros en lo que creían y los cristianos habían estado claros y muchos de ellos habían estado caminando con Jesús
y estaban claros que Jesús era el Mesías. Así que ahí empezaron esa lucha de creencia, por así llamarle. Durante años en la Meca, él estuvo y fue perseguido por otros grupos de habitantes de la Meca que no estaban de acuerdo con lo que él decía. O sea, no fue bienvenido para todos. Y de la Meca, y cuando hablamos de la Meca, hoy día en la Meca hay la mezquita, una de las mezquitas más importantes, y dentro de la creencia, todo musulmán debe visitar esa mezquita en la Meca. Pues se tuvo que ir de Arabia, se tuvo que mover y se tuvo que ir para el continente africano, específicamente para el área de Morocco, donde ahí está la ciudad de la Medina, y entonces ahí está la próxima mezquita, que dentro de los musulmanes son las mezquitas más importantes. Que entonces en ese desplazamiento se identifica el calendario musulmán. Ellos tienen un calendario diferente al nuestro. Nosotros usamos el calendario gregoriano. Los judíos utilizan un calendario judío y ellos utilizan un calendario musulmán. Sus fechas cambian. En estos momentos, los musulmanes están llevando, y la voy a adelantar, una de las celebraciones más importantes para ellos, que es el Ramadán. Y en esta celebración o esta festividad o creencia, estos días ellos sacan para ayunar desde las 6, desde donde sale el sol hasta donde se opone el sol. De 6 a 6. Tienen 12 meses también. Sí, pero cambia. No siempre caen en las mismas fechas. No siempre caen en las mismas fechas. No. Sí, es un poco como complicado porque no siempre el Ramadán cae en esta fecha. A veces cae un poco más tarde y a veces cae un poco antes. A veces coincide hasta con Semana Santa para Lo que nosotros. pasa es que acuérdate que los días para ellos no es como nosotros. Ellos tienen que ver, como tú bien dices, El solar. el sol y va cambiando. Unos días son más largos, otros días son más cortos y eso va variando, que se puede la fecha parecer o acercarse, pero no es como nosotros, que siempre celebramos la misma, aún así no cae igual. A veces que nosotros decimos la Semana Santa cae y baja porque coge parte de marzo como este año y termina en abril. Pues eso mismo pasa allá, o sea que lo que va a depender del día, cómo sea el día. Pues ellos están celebrando este mes. En cada mes que ellos tienen, en los de nosotros, un mes de ellos cae, hay 2 meses de nosotros. Sí, por la cantidad. Sí. ¿Sabe por qué? Por las horas, porque el cambio es de acuerdo a las horas. ¿Qué ocurre? En este cambio, después de las 6, ellos comen y hacen todo lo que quieren. Al otro día vuelven otra vez. Y esto durante un mes. El ayuno es de 6 a 6 y después de la tarde hacen lo que quieran. ¿Verdad? Imagínense todo lo que pueden hacer después de las 6. De día no. De día está todo calmado, pero de noche sí. Hay algo también bien importante, ¿verdad? Y esto es un paréntesis dentro del cristianismo. Este tiempo debe ser un tiempo de oportunidad para nosotros porque ellos están receptivos, ¿verdad? En ese tiempo de oración y de ayuno, que aunque le están pidiendo a Alá, nosotros no podemos perder esta oportunidad para orar por ellos. ¿Por qué? Porque ellos están en esa búsqueda del Dios verdadero. Y para que Dios en este tiempo, que aunque en sus oraciones, el que se les revele, porque es el Espíritu Santo el que se les revela, la palabra dice que Dios se le acerca al hombre. Y están teniendo experiencia, los musulmanes están teniendo experiencia con Jesús. Yo le estaba contando a Nora, hace unos meses, yo estaba viendo un testimonio donde una mujer se arrodilló
hacer sus oraciones porque ellos se arrodillan en 5 ocasiones en el día, no importa dónde estén, sacan su mantita, la estiran y hacen sus oraciones. Que para mí, yo no sé para ustedes, pero para mí esto es algo digno de admirar. Es digno de admirar, ¿verdad? Porque lo hacen. No lo dicen y no lo hacen, lo hacen. Pero esta mujer se arrodilló a hacer sus oraciones. Y cuando estaba orando, y ellos repiten unas oraciones específicas, ella abrió los ojos porque sintió una presencia que la visitó. Y cuando ella abrió los ojos, vio un hombre alto, grande, que le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre a través de mí. El mismo Jesús se les reveló. Por esa razón yo les digo, tenemos que orar, porque más que una predicación, ellos necesitan esa experiencia, ese choque, eso que los marque, porque según tienen las mujeres un velo, ellos tienen unos velos en los ojos, que los ciegan, que no entienden, que no escuchan. ¿Por qué? Porque muchos de ellos tienen fe, ¿sabes? Mucha fe genuina. Pues nosotros tenemos que aprovechar este tiempo y decir, vamos a estar orando por nuestros hermanos. Para que Dios se les revele, que los saque de ¿qué? Del desconocimiento. Dice que en la Medina redactó Mahoma una constitución y él se convirtió también en legislador, no era solamente profeta, sino que ahora era legislador. Por eso le digo que es bien difícil sacar el Islam ¿de qué? De la política, porque eso es parte de ellos. Ese es el orden. Está intrínseco ahí. Eso está ahí amarradito. Esto es una teocracia, más allá que eso, ¿verdad? Y entonces quedó total, en ese tiempo la Medina, que está en las Morocco, quedó totalmente musulmana. ¿Por qué? Porque ahí entonces establecieron las leyes, la estructura, y entonces empezó a correr ahí esto. En el año 632 Mahoma se dirigió a la peregrinación, mandó a destruir todos los ídolos, todas las imágenes que existieran, los templos, todo lo que hubiese altares, mandaron a destruir todo. Y Mahoma también gustaba de los perfumes, y aquí hay algo bien importante, ¿verdad? Que lo tenemos que ver, que también le gustaban las mujeres. Y algo dice que tuvo 14 esposas legítimas. Esto es público, no es que las biografías son públicas. Si usted empieza a buscar por internet, hay unas que ya están aprobadas. Y usted las busca y usted puede confirmar esta información. No es que esto nos estamos inventando. Esto es público, esto es documento público. Y además de eso, dice que tuvo 11 concubinas oficiales. El Islam da permiso mientras puedan mantener a las mujeres. Y también da cartas de matrimonio por horas. No sé si lo sabían. Puede ser esposa de 2 horas. Sí. Lo que se llaman los matrimonios temporales. Una esposa que va a servir 2 horas. Pero, ¿Pero qué quiere decir? ¿Que nos dividimos la limpieza? No, el servicio, no, porque es más beneficio para el hombre. No estoy haciendo nada malo, porque esta es esposa mía por 2 horas. el título de esposa de 2 horas es Para eso. Exactamente. Exactamente. O sea, y le daña De la hecho, reputación a ella. Y le daña la reputación a ella. en los tiempos de los clanes, había matrimonios que eran por 1 año y 1 día. ¿Ves? Para exactamente eso mismo, en muchas ocasiones. Dice que la mayoría de sus hijos
murieron. Hay algo bien importante que dice que Mahoma se casó con una niña de 6 años, pero que no hubo nada hasta que la niña tuvo 9. Y dentro del Islam esto se da. Hoy día, hoy eso se da. Que eso es una de las quejas, y el que quiera empezar a buscar documentales, pues lo puede buscar y lo va a ver. Se da en la India, y aunque han hecho leyes hay una ley para prohibir los matrimonios infantiles, se ha creado una organización donde ellos tienen espías, y como por lo general es preparativo, obviamente, para el matrimonio, porque los papás son los primeros que consienten, le avisan a estos espías para ellos poder interrumpir o evitar la boda. Pero son más, India es grandísimo, pero sí se ha minimizado en el sentido de que pasan más trabajo escondiéndose, no como antes que lo hacían libremente, porque hay una ley que impide eso. Pero usted sabe que una cosa es lo que está escrito y otra cosa es lo que se hace en la acción. Y es importante que entendamos que muchas veces lo hacen buscando mejorar económicamente. ¿Por qué razón? Porque son acuerdos económicos de familia, donde esta niña no la puedo cuidar yo, se la voy a dar a alguien que la pueda cuidar, pero yo tengo, ellos sí, esa es la palabra, un poder, se le paga, para hablarlo así, es una dote que se le da a la familia por esa hija. Y eso se hace muchas veces con antelación. O sea, se promete a veces hasta antes de tener la hija. Sí, ya está. Ya está comprometida. Y no se puede romper ese contrato. Eso está pasando. Porque te cuesta la vida. ¿No? Lo que se llama asesinato de honor. Ok, seguimos. Dentro de la historia también podemos mencionar que el Islam sufrió lo que le llaman los cismas, esas guerras interiores, que de ahí fue que salieron los movimientos que le mencioné, el sunita y el chiismo, que son los que hoy mismo están peleando. ¿Por qué? Porque unos creían en que Mahoma, los descendientes de Mahoma eran los encargados de seguir la creencia, y los otros no, montaban lo que era un califa, que es el encargado de llevar esa creencia. Después de eso hubo las 3 dinastías que gobernaron el imperio islámico. También se experimentaron expansiones, porque empezaron a moverse, no se quedaron en sus países, empezaron a moverse a nivel mundial. Y yo estoy segura que todos nosotros hemos escuchado hablar de las cruzadas. También se vivió ese proceso, donde en los lugares donde estaban los cristianos empezaron a chocar, y entonces era como si estuvieran 2 ejércitos. ¿Por qué? Porque las 2 áreas lo convirtieron en políticos, los cristianos y los musulmanes. De hecho, supuestamente esa era una de las razones por las cuales fueron las cruzadas, para expulsar a los musulmanes de los territorios. Y entonces eran los 2 lados, porque a veces pensamos, es de los 2 lados. Los musulmanes no querían a los cristianos y los cristianos no querían a los musulmanes. Por eso, que es los 2 lados, que no podemos pensar que solamente hay un área. En el siglo XIX, el Islam es fue, porque todavía ya estamos en el 21, una de las religiones con más seguidores en el mundo. En proporción, quiere decir que ha ido creciendo. Y está
países como Oriente Próximo y África, como le enseñé en el mapa, que nos trajo Fedra, y también en muchos lugares fuera del Oriente. Aquí tenemos movimientos de mezquitas también. musulmanes y tenemos varias mezquitas. Si no las han visto, dense un paseíto por ahí. Creo que hay Y nueve. hay varias. En el área de Toa Baja, en Atilloán, en el área metro, en Carolina, por el área de Montelledra hay no sé si es mezquita, pero hay un campamento musulmán en una de las montañas. Si ves el mapa, el GPS les va a ir localizando dónde existe. Más adelante, en uno de los domingos, vamos a tocar este movimiento, pero en Puerto Rico. Vamos a ver qué es lo que está pasando y cómo se ven los musulmanes, pero cómo se ven gente que se ha convertido al Islam. Porque vamos a ver algo muy particular. Y yo creo que hoy ha sido la introducción. No se pierda el domingo, vamos a hablar de los 4 pilares del Islam, vamos a hablar de lo que contiene el Corán, y para saberlo tiene que llegar a tiempo para que no se pierda nada. Dios les bendiga, nos gozamos, seguimos con el proyecto Antorchas Encendidas. Dios les bendiga.